Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos desde nuestros hogares para llevarles la palabra del Señor y esperamos que en esta hora estén bien en el nombre de Jesús. Gracias a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los medios de YouTube, mis hermanos amados. Agradecemos con todo nuestro corazón, con todo lo que ustedes están aún haciendo, hermanos, que aún han tratado de que hablan con nosotros y ni sabíamos que nos estaban mirando, hermanos, desde ese lugar. Agradecemos al Señor y aún queremos pedirles perdón, mis hermanos, disculpas por la razón de que la ocasión que subimos, y es lo que estoy tratando de grabar, lo que es tentación o pruebas, cuál es la diferencia. Cuando grabamos ese mensaje se estaba usando una cámara nueva en la iglesia y fue un poquito difícil para lograr saber qué era lo que se estaba grabando, pero es lo que nos hizo sentir el Señor, que tratáramos de hacerlo de esta manera. Entonces, con todo nuestro amor y gusto, mis hermanos, aquí estamos y vamos a hablar de lo que es tentación o prueba, cuál es la diferencia. Es muy importante, hermano, que preste atención a esto porque se va a dar cuenta que hay diferencia muy, muy grande. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tanta bondad, por tanta misericordia. Agradeciéndote, mi Señor bendito, por este privilegio, por esta bendición, Señor. Que sea tu poder, que sea tu presencia, Señor, tomando control total aún de mi cuerpo, Señor, para poder, Señor, llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer, Padre. En el nombre de Jesús, que seas tú tomando control aún de todo cansancio, Señor, y que sea tu presencia, que sea tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Abre su entendimiento, abre sus oídos, abre su corazón, Señor, para que guarden lo que tú quieres que guarden y entiendan en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, no es porque yo estoy tomando el lugar, es porque tú eres el Dios de todos nosotros. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se haga todo esto. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén. Es un tema, mis amados hermanos, que personalmente me empezó a llamar mucho la atención cuando alguien se nos hace fácil porque no entendemos y le decimos que cuando esté en una situación difícil, la primera vez que se me dijo, ay hermana, Dios no le va a dar más de lo que usted pueda sobrellevar. Y, ay Dios mío, yo decía, qué raro, porque ya no puedo, ya no soporto yo con esta batalla, y que todavía me duró como un mes, hermano, se hizo largo, y decía, como que este versículo no tiene sentido, pero pues como uno escucha, así sigue, y había un hermano, y cuando a alguien le pasaba algo, hermano, que estaba siendo probado, no tentado, se me hacía fácil decir, pues no está uno en la situación, pero cuando alguien me decía como que decía yo ya no soporto, ya estoy, es algo que no puedo. Pero miren lo que dice mis amados hermanos, 1 Corintios 10:13, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren, mi hermano, aquí es donde nosotros nos podemos equivocar. Dice, no os dejará ser tentados. Hay una versión que dice, no os dejará ser probados más de lo que podáis soportar. Entonces, si usted se pone a pensar, hermano, que de qué nos está hablando arriba, cuando empieza el versículo en este capítulo 10 de Primera de Corintios, dice ninguna tentación. No habla de prueba, tentación. Y es ahí donde está la confusión. La realidad, mis hermanos, en esta enseñanza, no es fácil cubrir todo tipo de tentación que existe, debido a que la tentación es algo muy personal. A una persona puede ser que su tentación sea el área de la lascivia, la sexualidad, hermano, y hay gente que no tiene nada de problema en esa área, sino tiene problema de tomar donde Dios lo sacó, hermano. Él o ella no trabajaban y lo que hacían era andar robando, hermano, de ladrones para
para atraer, si tenían vicio, lo que sea, para mantener su vicio, para mantener su familia, no sé qué hacían, pero robaban. Esa es la tentación de esa persona. Muchos llegamos al Señor, hermano, metidos en el chisme y metidos en lo que no deberíamos de meternos, y esa es la tentación de esa persona. Podemos hablar de muchas cosas. La murmuración es un sinónimo, hermano, de lo que es el chisme, la murmuración. Y una de las cosas que a veces no lo podemos hacer, hermano, así personal, cada tentación, no porque, irla identificando como decir, esta es tentación, lo que es la siguiente. No, porque hay gente que no tiene problema en esa área, hermano. No es algo que le llame la atención, porque Dios, hay mucha gente que hemos tenido problemas con esas situaciones, por muchas cosas que hasta vimos, que aprendimos, que todo eso. Y hablando de todo, mi hermano, de todo lo que puede hacer. Entonces, no tenemos los mismos impulsos, las mismas necesidades o los mismos malos deseos, mi hermano, como dice la palabra. Y en ella, hermano, si usted se va cuando nos habla Gálatas en el capítulo 5, nos habla de la manera pasada de vivir, de la nueva, usted se puede dar cuenta que está la hechicería, está la fornicación, el adulterio. Usted puede mirar, hermano, hay muchas cosas que toma el apóstol Pablo cuando le habla a los Gálatas, y es de todo eso, debilidades de la carne, hermano, que deben de reforzarse a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, entonces empezamos a dar el fruto de algo lindo, hermoso, como es el amor, como es la paciencia, como es la misericordia. Todo esto porque Dios nos está llenando. Todos, mi hermano, en algún momento seremos tentados a algo que tenemos dentro de nosotros, a hacer el mal. Y lo que tenemos que entender, hermano, cuando ya hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es que la tentación, hermano, lo único que está tratando de lograr es separarnos de Cristo, separarnos de Dios, porque son cosas que a Dios no le agradan, mi hermano. Cuando se habla acerca del mal, mucha gente, mi hermano, siempre va a llegar nada más a los 10 mandamientos y habla de no matarás, no adulterarás, no, todo esto, mi hermano, más. Pero la realidad, mi hermano, que hay muchas cosas, como ya hablando así más claramente, la avaricia, que todo esto viene de allá, mi hermano. La inmoralidad, las drogas, el alcohol, la envidia, el engaño, los celos, herejías, impurezas. En otras palabras, hermano, son las acciones de los sentimientos que nos separan de la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que trabajar en el nombre de Jesús. Nada de lo que vemos nosotros, mi hermano, nada de lo que hemos hablado, lo poco que hemos hablado, que pueden ser, hermanos, malos deseos, nada de eso, hermano, nos acerca a la presencia de Dios, sino al contrario, nos va a alejar. Y exactamente, hermano, hace años, hace tiempo, yo traje la enseñanza, mi hermano, que estaba basada en Colosenses capítulo 3, 5, 6, de cómo nosotros demostramos que hemos puesto nuestros ojos en las cosas de arriba. Y el versículo 5 del capítulo 3 y 6 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí nos habla de debilidades que alguien puede tener, que es donde el diablo viene y tienta, hermano, por esa situación. Dice: lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y aquí yo expliqué un poco, perdón, qué es idolatría. Idolatría, hermano, desde que nosotros hacemos a un lado la voluntad de Dios, lo que se nos ha mandado a hacer, desde que lo hacemos a un lado, desde ese momento nosotros somos idólatras de nosotros mismos, lo que la Biblia dice. Dice el 6, y eso lo expliqué, mi hermano, ya no me quiero meter porque si no me emociono y me voy para otro lado. 6 cosas, del 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay castigo para todo aquel, porque hay gente que dice que no. La Biblia me dice que sí, hay castigo para aquellos, mi hermano, que no obedecen al Señor. Si queremos nosotros tener la victoria sobre la tentación, lo primero que tenemos que saber, amados hermanos, es el origen. ¿Cuál es el origen, mi hermano, de esa tentación? Si no, nosotros nunca vamos a atender. El problema que existe es que muchas personas no saben cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación, y esto es lo que es
importante, mi hermano, de suma importancia en este momento que vamos a hablar. La realidad, mi hermano, es que existe una diferencia grandísima de este tema y vamos a irlo viendo y le voy a llevar hasta donde Dios nos ha llevado para que usted pueda disfrutar, para que usted pueda dejarse en las manos de Dios. Una de las cosas, mi hermano, la tentación dice que nos va a separar de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y la prueba, mi hermano, va a cumplir el propósito de Dios. Después vamos a hablar abiertamente, más ampliamente, lo que es prueba, y se va a gozar, mi hermano, porque ahí Dios también nos va a nosotros a bendecir. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Vamos a ver el origen, hermano. Dice, que es prueba, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, dice. Entonces, aquí está el punto de qué es la prueba, para entenderse, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí está. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Hermano, el diablo tienta, Dios prueba. El diablo tienta esa debilidad que tenemos para seducirnos a pecar contra Dios, con nuestros malos deseos, irnos hacia el lado de lo que a Dios no le agrada. Entonces, la prueba, mi hermano, dice que vamos a ser probados por fuego, probados como una prueba. Yo decía, en la escuela, hermano, se nos enseñaba, y llegaba el momento que sin decirnos muchas veces nada, se nos hacía una prueba. Cuando estábamos en el momento de la prueba, decíamos, wow, ya estoy reprobado. ¿Por qué? Porque no habíamos retenido nada de lo que se nos había enseñado. Esto es prueba. Cuando el Señor, mi hermano, permite que se nos dé mensaje, que se nos hable, a veces personalmente, a través de un profeta, a través de siervos de Dios, evangelistas, viene todo. Pero llega el momento de la prueba, a ver qué tanto hemos retenido lo que Dios nos ha enseñado. Está probando la fe. Dice que cuando venga la prueba quiere hallar alabanza, quiere hallar gloria y honra para Dios, mi hermano, no para nosotros. Cuando se ha manifestado Jesucristo, en esas situaciones verdaderamente sabemos qué es lo que hemos guardado, quiénes somos, mi hermano. Nosotros, yo siempre he dicho, y ese es un dicho que yo siempre tengo, mi hermano, usted y yo no podemos dar nada de lo que no tenemos. Entonces, por eso la prueba viene y nos enseña la debilidad de lo que somos, hermano. ¿Qué es el área débil dentro de nosotros? Pero Dios está detrás de la prueba, y eso es lindo, mi hermano, porque Dios es el que está probando nuestra fe, está probando nuestro corazón. Por eso no puede ser confundido lo que es la tentación, lo que es la prueba. La tentación, mi hermano, el diablo viene a través de esos malos deseos que hay dentro de nosotros, lo que es el deseo de la carne que nos habla Pablo, mi hermano. A través de eso viene a seducirnos, a tentarnos para seducirnos a ser el mal. La prueba viene para que brillemos como el oro, más que el oro, dice la palabra. En otras palabras, mi hermano, la prueba refina nuestra fe. La prueba cumple el propósito de Dios y nos revela el área donde podemos estar débiles, y es a través de ello que nosotros vamos a conocer. A Dios muchas veces le va a gustar, hermano, llevarnos al punto cero, ahí donde no soy nadie, no tengo nada, estoy rechazado por aquí, por allá, ahí estoy. Ahí es donde me voy a agarrar y voy a dejar que su presencia descienda para que nosotros, mi hermano, podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, la tentación lo que busca es seducirnos, provocarnos, mi hermano, para que hagamos lo que a Dios no le agrada. Por eso no podemos, mi hermano, decir que prueba y tentación es lo mismo. Cuando alguien está siendo tentado, dice, no vas a ser tentado más de lo que puedas resistir. Dice, por eso Dios abrirá una puerta y sal de ahí, mi hermano, una salida. ¿Cuánto durará? No sabemos, pero vamos a seguir. Entonces vamos a ver el origen de la tentación, porque tiene su origen y lo vamos a hablar más claro. Para esto, mi hermano, podemos irnos a Santiago, el capítulo 1. Si usted se fija, mi hermano, inclusive lea el capítulo 1 de Santiago, hay una separación, mi hermano, hasta el versículo 11, donde nos habla de prueba, y luego viene a cerrar en el 11. Entonces, del 12 en adelante, si en el 11 termina, del 12 en adelante de Santiago, capítulo 1,
perdón mis hermanos, nos empieza a hablar de la tentación y aquí es donde vamos a entrar. Yo voy a leer del 13 al 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga, empieza el 12 diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero dice, cuando alguno, el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí está diciendo, Dios no tiene nada que ver con la tentación. Dios no tiene nada que ver, ¿ok? Él lo único que hace, dice que Él nos prometió que Él es fiel y allí estará, mi hermano, para ayudarnos. Claro que hay que oír su voz, pero dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el mal. Miren, mi hermano. Entonces, vamos a ser bien claros. Reconozcamos desde este momento, por si nosotros también andamos con los hermanos, ay, Dios no le va a dar más de lo que usted pueda aguantar. Cuando el hermano no está en tentación, está en prueba. Cuando alguien se ha tentado hacia la lascivia, mi hermano, fornicación, el adulterio, todas las cosas inmorales que se hacen de esta manera, usted dígale, Dios dice que le ha dado una salida para salir de ahí. Salga limpio, corra, huya como José. Eso es una cosa. Pero cuando alguien es probado, hermano, que usted no sabe, no entiende, que en realidad, porque a veces creemos que toda la gente está en pecado por sus malos deseos. No, Señor, hay gente que está siendo probada por Dios a ver qué tanto ha guardado de la fe que Dios nos ha compartido, porque no ha venido ni de nosotros. Tuvimos que oír la palabra de Dios para que nuestra fe se activara para poder creer en Jesucristo. Yo no sé de qué se da alardes de grandeza a la gente, hermano, que yo sí creo, yo tengo una fe. Miren, hermano, si Dios no estuviera, no tendríamos nada de fe. Seríamos, yo creo que hasta ateos muchos de nosotros. Entonces, reconozcamos que el origen de la tentación, mi hermano, no viene de parte de Dios. Es lo que nos está diciendo, perdón, Santiago. No tiene el Señor ninguna relación con la tentación. Nadie debe creer que la tentación proviene de Dios, porque es aquí donde está la confusión. Aunque diga de la tentación y le dice cuando seáis probados, arriba tentación, es prueba de la tentación, mi hermano. No es prueba de la que Dios usa para refinarnos como el oro, como dice su palabra. Nadie debe creer que la tentación proviene de Dios, pero a veces, hermano, que eso no entendemos. Mi hermano, siempre el hombre ha buscado, mi hermano, pretexto y echarle la culpa a quien sea. Mira, yo te voy a decir algo que yo he aprendido, mi hermano. Mucha gente cae, mi hermano, se va de la iglesia y hace, yo sé, mi hermano, una cosa, y te voy a aclarar porque esto también tengo que hacerlo. Hay gente, mi hermano, en congregaciones donde está el trigo gobernando, pero hay congregaciones donde está la cizaña gobernando. Entonces, de donde hay cizaña gobernando, yo no expecto, hermano, que alguien crezca. No lo expecto, sino va a ser heridas, daños. Pero cuando hay trigo, hermano, que seguimos fallando y que seguimos a veces cometiendo errores, por eso tenemos que pedir perdón, porque la gente tiene que entender que fallamos, que no hicimos como Dios quería. Cuando hay trigo, mi hermano, ahí usted y dice, y se va a ir de la iglesia porque esto, porque aquello. Yo le voy a decir algo. En la congregación, hermano, todos somos una bola, mi hermano, de gente pecadora. Siempre, porque siempre hay algo malo de eso, siempre hay algo que nos da la tendencia a hacer el mal, mal sea antes de hacer el bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender en una congregación, hay gente, mi hermano, que falla. Hay gente, mi hermano, que va a tener tropiezos, hay gente que va a batallar en cosas hasta para tratar a las personas. Eso lo tenemos que entender porque todos estamos, mi hermano, ahí en el proceso de purificación, de santificación. Estamos nosotros, mi hermano, ahí yendo, por eso vamos a la iglesia, porque sabemos que necesitamos de Dios. Pero hay gente, mi hermano, ya cuando hay gente se va de la iglesia, ¿qué es esto? Mira, mi hermano, yo siempre te voy a decir esto, y lo hablo pues personalmente. Siempre, hermano, no es que aquel, no, mira, mi hermano, hay muchas veces que Dios habla y habla y habla, muchas veces del chisme, muchas veces de la gente que le gusta fornicar, de la gente que le gusta adulterar, y Dios habla y habla con el deseo que se arrepienta, y la persona cuando ya decidió seguir viviendo así, mi hermano, se va a ir de la iglesia porque le estás dando y no quiere cambiar. Entonces, no, fue el pastor, no la pastora. Si el líder hubiera hecho, si aquella persona, no, son tus deseos. Cuando salgas de una iglesia, no hagas lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Cuando pecan contra Dios, hermano, ¿qué es lo que hace?
Adán luego, la mujer que me diste, me dio del fruto y yo lo comí. No, Señor. Él podía decir, ¿sabes qué? Dios me dio órdenes. Dios me dijo antes de que tú vinieras, ¿cómo yo tenía que obedecerlo? ¿Cómo yo iba a ir al frente? ¿Cómo yo debería? No, esa mujer, yo estaba tan a gusto, Señor, y esa mujer que me diste. No creo que Eva tenía más fuerza que Adán, porque hasta ahorita, hermano, a veces un niño, un adolescente puede empujarnos y nosotros irnos con él. Pero mire, mi hermano, ¿qué pasa cuando Eva? Va Eva y le dice, Eva, ¿por qué engañaste a Adán? No, Señor, no, yo te amaba, yo te amo, yo te busco, pero la serpiente me engañó, ¿no? Ese es el problema, mi hermano, de nosotros, que siempre que algo nos seduce, esos malos deseos, anda el diablo, viene, tienta, mi hermano, hay algo, no vemos la puerta cuando Dios la abre, caemos en pecado. No, es que si me hubieran hecho, si me hubieran visitado, si me hubieran aquí, no. Cuando alguien cae, mi hermano, en fornicación, en adulterio, es que ya tienen un tiempecito trabajando ahí el diablo con tu mente, con tu corazón y con todo tu cuerpo. Tiene tiempo trabajando. No se cae así de la noche a la mañana, mi hermano. No, Señor. Ambos se justificaron y culparon a alguien más de su desobediencia. Y esto es algo, hermano. Yo le digo algo. Yo tengo algo que me encanta. Si yo me atreví a hablar algo de alguien o a hacer algo que no debía, y en el momento que Dios me confronta, así sea a través de la persona, yo voy a decir, sabes que si yo lo hice, así como se me abrió la boca sin pensar, hermano, yo como hijo de Dios, Él hace mujeres de verdad, hombres de verdad. Yo debo de decir, sabes que sí, perdóname. Yo hablé mal, yo no debía de haber hecho esto. No, yo no. Mentirosos, caíste en la tentación de la mentira. Dios te da la bendición, te abre esa puerta, mi hermano, porque está siendo seducido a caer en esa tentación, mi hermano, a través del diablo tentando por tus malos deseos. En ese momento, cuando es por la mentira que tú batallas, entonces en ese momento, y lo chismoso, mi hermano, en ese momento cuando la persona me dice, sí, yo lo hice, perdóname, no debí de hacerlo. Y yo no espero que la persona venga y me confíe y me diga, y no, mi hermano, tenemos que caminar el proceso. Vuelves a ganar el amor, vuelves a ganar la confianza de la persona, demostrándole que entiendes que le fallaste, que no debías de haberlo hecho. Sí, eso es lo que debemos de hacer. No, es que sí, aquel me dijo, cuando no hay nadie que te dijo, de ti sale las murmuraciones, de ti sale la mentira. Entonces, mi hermano, este es el problema. Aprender cuándo se abre la puerta. Yo no sé, mi hermano, cuánto dure. No culpe, mi hermano, al Señor de las actitudes que usted ha tenido. No culpe a los hermanos de lo que usted ha decidido, porque usted ha hecho decisiones que ahora está pagando precio. Está endiablado, porque hay gente, hermano, que está amargada, endiablada, con un pastor, con una pastora, con un líder, con una líder, con toda la congregación. No, tú tuviste el momento. Por esos malos deseos, eso que te arrastraba el diablo hacia allá, por tu egoísmo, vamos a hablarlo más claro, tu avaricia, todo lo que tú traías, ahora le vas a echar la culpa a alguien. No, tú eres el culpable. El día que reconozcas lo que has hecho mal delante de la presencia de Dios, tienes la puerta abierta de parte de Dios, porque Él dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Así es de que deja de culpar a los demás, caíste en tu misma en la tentación por tus mismos malos deseos. Es lo que nos está hablando Santiago, mi hermano. Ahora, si verdaderamente amas a Dios, fájate los pantalones, fájate las faldas, como dicen en mi tierra, mi hermano. Reconoce, arrepiéntete y dale el giro de 160, volteate de rumbo en el nombre de Jesús y vuelve a empezar. Eso es de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Yo siempre he admirado, hermano, sí, hay liderazgo que ha fallado en la iglesia. Yo misma he fallado. Me pido perdón. Da vergüenza. Ay, que van a pensar lo que piensan. El diablo nos va a estar acusando siempre si no hacemos lo que Dios quiere. Dios no tiene ninguna relación con la tentación, es lo que nos está diciendo Santiago, mi hermano. No tiene ninguna relación, nada. Eso es lo que dice. Santiago presenta dos razones, mi hermano, bien sólidas como argumentos en defensa de la no participación de Dios en las tentaciones de los seres humanos. No Dios, el diablo sí puede. Dios, dice primero, Dios no puede ser tentado por el mal. Él no puede ser tentado, mi hermano. Él es Dios.
Y Dios no tienta a nadie. Son dos razones sólidas por las que Santiago está diciendo, Dios no tiene parte con la tentación, no tiene relación, no tiene nada que ver en todo esto. Así es de que, mi hermano, si Dios no es la fuente de la salvación, ¿de dónde provienen esos deseos o estímulos que nos invitan a pecar? Santiago nos revela esa otra verdad importante que tenemos que entender. ¿Cuál es el origen, mi hermano? No lo debemos de olvidar. ¿Qué dice? El 14 al 15 de Santiago no dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. Y vamos a leer, dice el 15, entonces, la concupiscencia. Después que ha concebido, dice, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Porque muchas veces hay alguien casado y luego después sale alguien embarazado porque ya dio a luz ese pecado, ese mal deseo que nunca dejaste que Dios, no, es que si mi esposa me cuidara, es que, no. Mira, mi hermano, Dios no está detrás de todo esto, eres tú con tus malos deseos. Y vamos a ver, hermano, la tentación, dice Santiago, tiene su origen en la naturaleza humana. Santiago enseña la verdadera fuente de una tentación. Describe la manera en que una persona cae en ella. Cada persona es tentada por sus propios malos deseos, mi hermano. Y eso es algo que tenemos que entender, por sus propios malos deseos. Vamos a ver. Término concupiscencia, dice, se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Concupiscencia, para que entiendan. El término dice a un deseo intenso de obtener satisfacción. Y no es espiritual, esto es carnal, esto es humano. En la mayoría de los versículos bíblicos donde encontramos esa palabra, su uso dice está relacionado a dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en alguna área de nuestras vidas. Dejarnos, mi hermanos, que nos seduzca, que nos lleve a pecar contra Dios, porque es algo que Dios no le agrada y dice que castiga. Colosenses 3 del 5 al 6 es lo que le enseña, el castiga. Dicen que muchos asocian, mi hermano, lo que es la concupiscencia con el placer sexual. Y esa es una de las áreas principales en las que se manifiesta. Pero también, mi hermano, puede ser un deseo desmedido de obtener riquezas, de obtener placeres terrenales o la inclinación a dejarse llevar por los deseos descontrolados como la murmuración, el chisme, los celos, la envidia, la avaricia, la codicia, el egoísmo, la mentira, mi hermano, el robo. Todo esto es parte de deseo, mi hermano, que así venimos formados y así creemos que Dios nos va a librar, hermano. Dice, no erréis, mi hermano, ni los que llevan las malas conversaciones, dice, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, dice, ni los afeminados, porque hay una diferencia grande entre ellos dos. Dice, nadie de ellos. Concupiscencia, mi hermano, dice, ese es su sentido más general y etimológico. Lo que es concupiscencia, dice, es el deseo que el alma siente por lo que le produce satisfacción a la carne, hermano. Un deseo desmedido. No en el sentido del bien moral, sino el que produce satisfacción carnal. En el uso propio de la teología moral cristiana, la concupiscencia, mi hermano, es un apetito bajo, contrario a la razón. Hermano, y aunque no lo entiendan, hay gente que es el deseo de todo lo que es lascivia, la fornicación, el adulterio. ¿Cuál es la diferencia? Fornicación, alguien que no está casado y tiene relaciones. ¿Cuál es el adulterio? Cuando alguien está casado y tiene relaciones con alguien más. Pero hay gente, hermano, que su deseo de hacer, va y mete y cuenta chismes, mi hermano, va y hace, mi hermano, allá y habla cosas que no son, han destruido matrimonios. En el chisme está su satisfacción. En los celos está su satisfacción, mi hermano. En la necedad, en la terquedad, malos deseos, cosas que Dios, mi hermano, dice, por eso la ira de Dios viene contra todo aquel, mi hermano, que hace lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que dice la palabra. Cuando tú amas, cuando tú tienes paciencia para ayudar a alguien, cuando tienes misericordia, mi hermano, cuando nosotros ha venido la misericordia del cielo, no tenemos lástima, nosotros nos compadecemos, porque el amor de Dios no tiene lástima, Él se compadece. Cuando va aquella mujer, mi hermano, ahí con el féretro, su hijo en la caja, dice que el Señor se conmovió.
Es bien diferente, tuvo compasión de esa mujer y resucitó a su hijo de la viuda de Naín, mi hermano. Vea la palabra. Ay, dijo, ay, pobrecita, qué lástima, cómo le ha ido mal. No, él tuvo compasión. Santiago 1:15, mi hermano, nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dice, da luz la muerte. Además, Santiago, mi hermano, aquí nos está describiendo el proceso, perdón, mis hermanos, el proceso de la tentación. Él nos está describiendo, hay gente que todavía cae en pecado, le aparecen hijos, mi hermano, sea mujer, sea hombre, le aparecen y todavía está negando. ¿Qué dice el apóstol? Primero surgen esos propios malos deseos, esa es concupiscencia. Nuestra naturaleza corrupta genera intensos deseos que nos atraen, mi hermano, y nos arrastran hacia la trampa. Como el pez es atraído hacia la carnada, así está el diablo a veces con nosotros por los malos deseos que nos seduce, que nos lleva. Hay gente, hermano, que aún se ha destruido hogares por el chisme, porque hay gente que, ay no, la adulterio, ay no, la fornicación. ¿Qué de tu boca? No puede salir, dice, dos aguas de una misma fuente. No puede ni salir el agua dulce o la salada, mi hermano. Un agua amarga y otra suave. No, mi hermano, no puede. Si dices ser hijo de Dios, hermano, reconoce hasta dónde estás llegando antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú qué sabes que Dios te va a perdonar? Asegúramelo. Con la Biblia yo no puedo asegurarlo. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere y Él se compadece de quien Él quiere. No es que tú quieras o yo quiera, es de quien Él quiere. Eso es lo que dice la palabra. Claro, gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros, hermano, y nos ha dado la bendición de poder comprender todo esto. Esto es tentación, esto no es prueba. Al ceder nosotros, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo, mi hermano, aquí en el capítulo 15 nos está diciendo, cuando ya caímos, dice que no nos dejará Dios ser tentados más de lo que podamos soportar, dice, sino con ello traerá la salida, abrirá una puerta para que tú huyas, mi hermano, para que tú huyas. Cuando viene, mi hermano, el momento, fíjate que mire a aquella mujer, cuando el chisme, viene algo que te hace, entiende, puede durar segundos, minutos, no lo sé, no dura toda la vida. Reacciona, cierra la boca y no hables mal de nadie. Estás en un momento ahí con alguien que no es ni tu esposo ni tu esposa y empieza el espíritu, hermano, a hacerte y no, síguele, vas a ver lo que está diciendo el apóstol Pablo. Llega ese malo deseo, mi hermano. Cedes a ese mal deseo. Luego, cuando el deseo dice ha concebido, engendra pecado. Santiago, hermano, nos ilustra, nos enseña, nos demuestra lo que ocurre después de ser atraído hacia los malos deseos con la metáfora del ciclo de la vida. Una criatura que es concebida, hermano, cuando se concibe dentro del vientre, se concibe, luego nace, madura y luego muere. De igual manera, dice, los malos deseos se engendran y van a concebir. Se va a dar a la luz lo que andabas haciendo a escondidas. Ay, no, es que si mi esposo, mi esposa me hubiera entendido. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? No, la mujer que me diste, dijo Adán. Sí, Dios tuvo misericordia, pero los echó del Edén, mi hermano. ¿Qué irás a perder por seguir tus malos deseos? Y no, si los pastores me han visitado, no, si los... Mira, hermano, se puede alguien morir y mientras esos malos deseos te llevan para donde quieran, nada va a servir, nada va a servir. Y eso lo tengo, mi hermano, yo clarito. Puedes estar encima de la gente, puedes hacer, cuando la persona no quiere cambiar, la persona no quiere salir de ahí, va a caer en cada tentación, va a caer, ser seducido por el mismo diablo y luego se va a carcajear de ti, porque es lo que hace el enemigo. Ah, no, pero hay mucha gente que tiene todos esos pecaditos ahí guardados, mi hermano. Ay, están hasta en un altar, están. Señor los reprenda y el Señor empiece a hacer el juicio, mi hermano, que se necesita, porque es demasiado el burlador que hay ahorita. Yo no puedo entender cómo no pueden entender que Dios es un Dios celoso, es un Dios, mi hermano. Gracias a Dios que no estamos en los tiempos de antes. Hasta ahorita Dios no ha actuado como actuó con Zafira, con Ananías, mi hermano, por mentirosos. No fue porque adulteraron, no fue porque anduvieron, hermano, haciendo cosas, no, por mentirosos.
Cayó la presencia de Dios por mentirosos. Y Pedro le dice bien claro a la mujer por qué, y a Ananías y a Zafira, por qué han mentido delante del Señor. Creyeron que habían engañado, mi hermano. Iban a engañar a los apóstoles, a la iglesia de ese momento. No, digo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? ¿No era adulterio? Hay mucha gente ahí así, el adulterio, ¡ay! ¿Por qué la mentira? ¿Qué el chisme? ¿Qué de lo que no ha podido ni crecer ni madurar la iglesia, hermano? Por la gente chismosa, metiche, entrometida. Eso ha parado la iglesia tremendamente, mi hermano. Y muchos, no ha caído en adulterio, no ha fornicado. ¿Quién te dijo que eso es lo único? El apóstol Pablo, lee la Biblia, porque ese es el problema, mi hermano. No la leas, escudriñala, léela escudriñándola y vas a darte cuenta, mi hermano, porque estamos como estamos, porque no entendemos lo que leemos muchas veces. Ser tentado, mi hermano, no es pecado. Es pecado el ceder a nuestra voluntad, a nuestros malos deseos, y hacer que nuestros malos deseos, mi hermano, quieren hacer lo que nos gobierna, hacer lo que ellos quieren llevarnos. Cuando pecamos en la cadena, cuando se hace de naturaleza corrupta, mi hermano, se pone malos deseos y pecado. Dice que el pecado, mi hermano, tiene una consecuencia, y dice Santiago, y el pecado como consecuencia va a traer muerte, muerte espiritual, muerte física muchas veces también. Dice cuando es consumado, mi hermano. Dice, y el pecado cuando es consumado. Dice la palabra consumado va a implicar, mi hermano, que finaliza el proceso. En nuestro caso, el proceso de gestación se ha completado. El pecado ha nacido y trae consigo no alegría, sino muerte, mi hermano. Esto es triste que no lo logremos entender. El fin o la consecuencia del pecado es muerte, lo que está diciendo Santiago en este versículo 15 del capítulo 1. Para los que no confían en Jesús como Salvador, mi hermano, la muerte, además del fin de la existencia física, es la separación eterna de Dios en el infierno de fuego. Mucha gente dice, ¿cómo utilicé el infierno? ¿Cómo hablan de esto para asustar a la gente? No, ¿sabes quién fue el que vino hablando de infierno y de la separación que había? El seno de Abraham lo habla Jesucristo. Cuando él vino, cuando él anduvo en esta tierra, habló de esta enseñanza. Cuando habla de Lázaro, hermano, y cuando habla del rico, aquel que hacía banquetes, y Lázaro con enfermedades, llenos de llaga y comiendo de las migajas que caía de esa gente, hermano. Es tremendo. Cuando mueren, Lázaro, mi hermano, que era un mendigo, dice la palabra, mendigaba, hermano, por su comida, por dónde quedarse, a eso se refiere, y dice que él estaba allá en el seno de Abraham cuando murió. El rico nunca le importó Dios. Siempre estuvo, y luego le habla y Señor, Padre Abraham, dice, manda que Lázaro perdía agarre y venga y me ponga un poquito de agua. No hay un lugar entre el infierno y el cielo. Solamente hay infierno y cielo, lo único que nos dice Jesucristo, mi hermano. Nadie puede sacar a un muerto de un lugar, mi hermano. Nadie. Y esta es la enseñanza más errada, mi hermano, que la gente tiene. Esta es la verdad bíblica. No la estoy diciendo yo, no es la enseñanza que está en la Biblia. No es algo que yo me inventé. Entonces, no vamos a escaparnos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De nada te va a servir que digas que conociste a Jesucristo, que lo aceptaste como Señor y Salvador, y a decir, ay no, es que pequé y Dios es bueno. No, para nosotros ser perdonados hay un proceso, y el proceso es, mi hermano, de arrepentirnos, reconocer que hicimos mal. No es que si mi esposo, no es que si mi esposa, ay no, es que no era lo que yo quise decir al murmurador, hermano, al chismoso. El que agarra, ay no, pues es que estaba y no había dueño. Lo que no es suyo, no es suyo, mi hermano. Usted no lo agarra. Al que es ladrón, al que dice que es cristiano, pues todavía le gusta agarrar cosas que no debe. Todas esas cosas son a las que el diablo nos seduce porque tenemos esos malos deseos dentro de nosotros. Nadie es culpable más que nosotros de nuestras propias acciones. Yo no voy a pagar por las acciones de aquella persona. Yo voy a pagar por lo que yo he hecho que no está bien. Pero es pecado
y es muerte, dice la palabra. Dice que nosotros, mi hermano, tenemos que entender que el cristiano que vive en pecado puede llegar al punto que su vida espiritual se va a considerar muerta, aunque vaya a la iglesia, aunque diezme, aunque ofrende, porque eso es ser religioso, eso no es ser cristiano. El ser cristiano tenemos una meta, tenemos un blanco, el llegar a parecernos a Jesucristo. Dice que todos no dejemos de luchar, no dejemos de pelear hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Esto nos dice la Biblia, mi hermano. Sea para creyentes o no, mi hermano, el fin del pecado es trágico para ambos. Y esto es algo que se tienen que entender. Esta verdad es un contraste, mi hermano. Mientras quien resiste las tentaciones, mi hermano, goza plenamente de las bendiciones de Dios. Pero el que cede al pecado, a la tentación, va a morir su vida espiritual. Entonces, esa cadena, mi hermano, que se ha hecho de la naturaleza del ser humano, es una naturaleza corrupta que lleva malos deseos, y luego cuando se trabaja esos malos deseos, se es seducido, se llega al pecado, y cuando se llega al pecado, ahora vamos a la muerte. Eso es lo que nos dice a nosotros la Biblia, mi hermano, nadie más. ¿Es posible evitar el pecado cuando es el momento oportuno para evitar el pecado? Claro que sí, mi hermano. Esto es lo que dice Primera de Corintios, el 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto quiere decir, a todo el ser humano por sus malos deseos van a ser tentados. Todos. Uno en la fornicación, otro en el adulterio, otro en la lascivia, hacer cosas inmorales, mi hermano, a través de pornografía, a través de todo esto. Pero también al chismoso, al celoso, mi hermano, al envidioso, al avaricioso. Todo esto es lo que está hablando. Dice, pero fiel es Dios. Es aquí donde está el secreto, mi hermano, de esto, de la tentación. Fiel es Dios, aunque Él no tiene nada con la tentación, mi hermano, sino son nuestros malos deseos y el diablo los utiliza para seducirnos al pecado. Dice, fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedes aguantar o resistir. Cuando viene la tentación, Él está vigilándonos, mi hermano, Él nos está cuidando. Va a abrir una puerta donde te va a decir, oye, cuando alguien vamos a hablar como fornicación, adulterio, está a beso y sabe que no es, y lo empieza a tocar y llega el momento que el Espíritu Santo, hermano, va a estar ahí haciéndote sentir incómodo. Si tú no usas esa puerta, vas a llegar más allá. Y es como muchos han llegado, mi hermano. Que muchos, pues hasta la culpa nos han echado a nosotros, como pastores. Pues ya lo hemos vivido, mi hermano. No. Hijos por aquí, hijos por allá. Y no, mi hermano, no, tú fuiste el culpable. Tú te descuidaste cuando Dios habló, cuando Dios te decía, apártate, porque era la puerta que usaba, hermano. Nunca te guardaste para Él, nunca te santificaste para Él. Dejaste que los pensamientos, dejaste que, hasta todo se estremeciera. Le habló a mujer y le habló a hombre que se dice ser cristiano y está practicando esto dentro del supuesto cristianismo que está viviendo. Y habló a pastores, habló a profetas, habló quien sea evangelista. Si tú estás de esta manera, lo único que estás haciendo es contaminando al pueblo de Dios, según tú estás siendo usado. Sí, los dones, mi hermano, el ministerio, dice la palabra, es irrevocable. Cuando fracasa, cuando peca alguien, mi hermano, eso no se va a quitar, dice Dios. Por eso crees que, tú eres el muy acá. Mira, va a llegar un momento, si aquí no pagas, viene el momento que es que vas al cielo. Nadie inmundo va a entrar por la puerta de la santidad, mi hermano, nadie. Así, mira, hagas milagros, hagas caer el fuego del cielo como lo hizo Elías. Eso es de Dios. Pero tus acciones, tus frutos, están hacia el infierno, no te van a llevar al cielo, porque el que nos lleva al cielo, el que nos ha dado un ticket, mi hermano, el único que tiene el poder y la autoridad para llevarnos al cielo, se llama Jesucristo, el que vino del linaje de David. Eso dice la Biblia. Utiliza la puerta, la incomodidad, lo que estás haciendo. Alguien va y hace el chisme, mi hermano, la murmuración, y empieza, mejor párate y di, perdónenme, he hablado algo que no debo. Perdona algo que no estoy ni seguro.
Sal, usa esa salida que dice la palabra. Y para mí yo veo una puerta que se abre. Huye, corre. En cuanto a José se le abrió esa puerta, él huyó, mi hermano. Él huyó. Puedo hablar muchas cosas. José, mi hermano, emocionalmente podía haber estado herido, podía haber estado lastimado, porque mi hermano, sus hermanos lo castigaban por ser amado, sus hermanos lo echaron en un pozo a que se pudriera, no sé qué castigo querían darle, lo vendieron emocionalmente, podía estar en una confusión como mucha gente dentro del cristianismo está ahorita, y en cuanto eso cae por sus malos deseos, cae mi hermano. José huyó. Él estaba, te lo aseguro, en ese momento, porque cuando le nace a mi hermano, uno de sus hijos dice, Dios oyó mi clamor en la tierra de mi aflicción. Si había aflicción sobre él, y él no usó esa excusa, pues yo te digo, mi esposa, mi esposo, déjese de excusas y empiece a servir a Dios. Déjese de sus malos deseos, de sus malditas formas de que venimos de que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Déjese ya de eso, hermano. Ahora somos una nueva criatura, ahora estamos en Cristo y nos ha dado la bendición de vivir diferente a la mugrosa o maldita vida que vivimos. Yo no sé cómo mucha gente no se ha hartado de eso, hermano. No se ha hartado porque a mí me dejó hasta acá, hastiada de todo eso, hastiada, que no trajo más que puro dolor. Use la puerta, así no quedará también juntamente con la tentación, dice, la salida para que podáis soportar. No habla de la prueba. En la prueba a veces vamos a ser probados, mi hermano, más de lo que soportamos, más de lo que aguantamos, porque está siendo probada nuestra fe. En la tentación dice que es fiel Dios. Dios dijo que no te iba a dejar. Tú eres el que no has tenido conexión con Dios. Tú y yo somos los que no hemos aprendido la forma espiritual de vivir, sino quedamos en este cascarón, mi hermano. Por eso he hablado de espíritu, alma y cuerpo, lo que Dios hizo, cómo se ha agravado por lo del pecado. A veces el alma siempre va al frente hasta para conectarse con Dios. No, tiene que ser el espíritu donde Dios, mi hermano, dio vida, donde Dios dio el soplo, mi hermano, donde el Dios se puede conectar. Que vivimos más hacia las emociones que hacia la conexión que debemos de tener con Dios. Mira, mi hermano, en esta hora yo te invito a entender, la tentación viene por tus malos deseos, por mis malos deseos. Siempre el diablo, mi hermano, cuando se habla de Job, dice, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra. Quiere decir que él anda viendo a ver a quién destruye por esos malos deseos que tiene. ¿Qué crees? Cuando alguien, mi hermano, te tiene envidia, te tiene celos, ahí andaste con los hechiceros para que te hagan algo. Ahí te avientan un huevo y te avientan, quién sabe qué tantas malditas cosas hacen, hermano. Porque eso es maldición delante de la presencia de Dios. Eso dice la Biblia, pues eso le digo maldito. A las cosas que hacen, mi hermano, a las personas, yo nunca les diría eso. Eso lo hace Dios, yo no. Entonces, ahí van y te aventan para que se quiebre tu matrimonio, para que se haga gente envidiosa, sus malos deseos, haciéndole un daño, no importando que sea su hermano, que sea su hermana, que sea su padre, que sea su madre, hermano. Esto no importa. Ellos van a pedirle a alguien, mi hermano, que te haga un daño. Eso es maldición delante de la presencia de Dios. Deseos malos. Desear, mi hermano, el mal. Que hasta la gente se muera y dices que eres cristiano y visitando cosas que no son de Dios. No, mi hermano, es tiempo de entender lo que Dios quiere, mi hermano, que hagamos. Si no luchamos contra los malos deseos, nuestra voluntad, mi hermano, se va a meter ahí. Nuestro deseo va a meterse ahí. El diablo aprovechará, seducirá por esos malos deseos y nos llevará al pecado. Déjate de echarle la culpa a la gente. Nadie tiene más culpa que tú y que yo cuando hemos hecho lo que es contrario a lo de Dios. Sí puedes estar amargado, sí puedes estar resentido, sí, de toda la gente hablas, de toda... Tú fuiste, o tú fuiste, o tú fuiste, o yo soy el único culpable, porque cuando yo voy a hacer acciones que a Dios no le agrada, ya sé que viene maldición y viene, mi hermano, la muerte. Yo sé que la palabra de Dios, mi hermano, es dura, pero hay que darla porque hay que ser sanados, hay que ser, mi hermano, llevados de nuevo a la presencia de Dios. Yo te invito a regresar. Sí, dice en 1 Corintios el apóstol Pablo a los Corintios, mi hermano, dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pues siendo el apóstol, yo también he sido tentado. Yo también. Y él les dice, pero fiel es Dios. Es porque él vio a Dios fiel. Cuando yo voy y ya voy a hablar algo que ni me consta, y yo, caray, y me ha pasado. Créeme, hermano, no porque uno es pastor, no te voy a seguir. No, Señor, yo soy la que decido si lo hago o no lo hago. Tú eres el que decides, nadie más, porque ni el diablo puede decidir por ti. Si tú aprovechas, dice, no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué hace Dios en su fidelidad? No nos deja ser tentados más de lo que Él sabe que podemos resistir. Empieza ahí una mujer y se levanta y hace, y ay, sus ojos, sus labios, huye. No te pido, ay, también tú, ay, ya se miraron de ti. El diablo te quiere destruir, porque ha habido gente tan horrible, mi hermano, que cree que se ve bonito cuando alguien le empieza a hacer eso. A mí me ha encantado saber, hermano, bonita yo no soy. El día que hay hombres rondando, digo, algo quieren sacar de mí, el brillo que Cristo puso sobre mí. Entonces, no estoy tonta, mi hermano. Dios me ha dado inteligencia y me ha dado sabiduría para cuidar con temor y temblor mi salvación. Lo único que te puedo decir, que tengo algo que, brilla, mi hermano, que me hace valiosa en esta tierra, me ha dado valor, me ha ayudado, es Cristo, nada mío. Porque yo digo, si ves algo bueno en mí, en la iglesia, todo eso es Cristo. Si ves algo en mí, esa soy yo y estoy en proceso. Claro, mi hermano, yo lo reconozco. Pues ponga los pies sobre la tierra. Mire, ni atractivo ni atractiva. Y lo hay, cuando alguien esté tan envidia. No sea mi hermano cerrado de cabeza. Lo quieren destruir, lo quieren matar para que no se vuelva a levantar. Utilice la puerta de la salida de la tentación. Vamos a seguir hablando, hermano, de lo que es la prueba para que pueda entender, comprender, mi hermano, para hacer la diferencia. Vamos a orar, mis amados hermanos, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, Señor, nuevamente agradeciéndote por tu palabra, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que ha sido para con nosotros. Gracias por darme la bendición de hacer una corrección dentro, Señor, de el error de esa predicación, Señor, que se dio en la iglesia y no sabíamos, mi Señor, aún mi esposo puso de perdida, dice la palabra, pero no era muy agradable escuchar cómo se grabó. Porque mis hermanos puedan tener la oportunidad de entender claro, Señor, de comprender lo que tú querías hablarnos, Padre, a nosotros y a ellos que nos están viendo porque nos amas. Padre, en el nombre de Jesús yo te suplico, si alguien de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando, Señor, este mensaje, están en un momento de esos malos deseos, Señor, sea mi Señor fornicación, sea adulterio, sea cosa inmoral, Señor, sea chisme, Señor, sea que están siendo tentados a agarrar algo que no es de ellos, Señor, sea mi Señor todo aquello que trae envidia, Señor, celos, avaricia, egoísmo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdalos a entender que tú eres fiel, Señor, y en este momento llegaste en el momento justo, dando esta enseñanza para que nos apartemos de todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanos como me has ayudado a mí, Señor. Ayúdalos a amarte, ayúdalos a honrarte, Señor. Y el honrarte nos ayuda, mi Señor, para no pecar contra ti, para darnos cuenta de lo que no está bien delante de tu presencia y lo que está mal. Ayúdale, Señor, a desarrollar, Señor, madurez espiritualmente, Señor, para que sean guardados. Todos seremos tentados, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero no es algo que no ha sido humano, dice, sino que tú vienes, Señor, fiel y das una salida para que podamos salir, porque tú sabes hasta dónde podemos soportar en esa tentación por esos malos deseos que todavía estamos en proceso, Señor, para que nos ayudes. Ayuda a comprender, ayuda a entender, Señor. Es ahí donde no vas a permitir que nada más de lo que podemos resistir, Señor, nos golpee, pero hay que usar la salida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus parejas, Señor. Bendice sus hijos, bendice su familia, Señor. Y todo, Señor, lo que les has dado, Señor. Cuida de ellos, guarda de ellos en el nombre de Jesús. Aun tu misma palabra, Señor, cuando habla de cuando el hombre es seducido, Señor, por la mujer extraña, Señor. Habla tu palabra, dice, no pagará 7 veces más. Es algo horrible vivir, Señor, en ello. Hay gente que cae y cae y cae, todavía está culpe y culpe y culpe, Señor. Ayúdalos a entender. Si alguno de mis hermanos está escuchando, yo sé que eres Dios de amor, de misericordia, Señor. Tienes compasión de nosotros. Que en este momento pueda arrepentirse y enderezar sus pasos. Sí, van a quedar consecuencias, pero es preferible llevar nuestras consecuencias, ni sufrirlas, Señor, pero al lado tuyo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra nos dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino nos lo has dado para que podamos pelear, Señor, contra todo esto. De poder y de amor, de dominio propio, dice tu palabra. Ayuda a mis hermanos, porque ya nos has capacitado para hacer el bien. Dice que nos diste el don de gracia y el don de justicia, Señor, para poder empezar una vida nueva. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Y que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra martille, esta palabra, Señor, esté ahí a darle y darle, Señor, hasta que ellos opten por hacer el bien, Señor, y no seguir los deseos de su carne. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos amados, y nos vemos después, mi hermano, para hablar de lo que es prueba. Les amamos.